Buenas noches, queridos hermanos. Seguimos nuestro estudio del libro de Efesios. Y hoy vamos a estar meditando el capítulo 2 de Efesios, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, donde aprenderemos acerca de lo que significa salvos por gracia, según el contexto de este Efesios 2. Entonces empezamos con el versículo 1, Efesios 2, 1, dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, como introducción, dice, este pasaje es uno de los textos más ricos teológicamente en las cartas de Pablo. Nos lleva desde nuestra condición antes de conocer a Cristo hasta nuestra gloriosa salvación por gracia y el propósito de Dios en nuestras vidas. El capítulo muestra un contraste entre la muerte espiritual en que vivíamos y la vida abundante que Dios nos ofrece en Cristo. Por eso empieza el versículo 1 diciendo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Se refiere a la humanidad en general, a todos nosotros. ¿Cómo estábamos antes de conocer a Cristo? La palabra es bien clara. ¿Cómo estábamos? Dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todo lo que significa delito es la falta que cometemos ante Dios. Nuestra iniquidad también lo llama la palabra de Dios, nuestras iniquidades. Isaías dice, el profeta Isaías, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, dice, vuestro Dios, nuestro pecado. Y nosotros, nuestra condición era muertos espiritual, se refiere a eso. Cuando dice muertos en vuestros delitos y pecados. Porque por la palabra sabemos que nacimos en pecado, que todos somos pecadores, como dice Romanos. No hay justo ni aun uno. Y en nuestra condición de pecado estábamos muertos. ¿En qué sentido? No podíamos hacer nada por nuestra voluntad, por nuestra cuenta. Y acá, bien claro, entendemos lo que muchas veces también la gente dice, pero tenemos libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? La capacidad de escoger que Dios nos da. Y algunos usan eso diciendo que uno tiene esa capacidad de poder escogerle a Dios. Porque Dios nos da la capacidad de escoger el bien o el mal, la bendición o la maldición, la maldición o la bendición. Pero en el sentido de que si Dios nos hace la obra de nosotros, como dice acá, si Dios no nos da vida, no le vamos a escoger a Dios. Si Él nos da vida primeramente. Por eso dice, Él os dio vida a vosotros. Vida en sentido espiritual. Esa vida que viene del Señor, la verdadera vida. Esa vida para poder escogerla a Él. Entonces, primera parte de nuestra condición antes de conocer a Cristo, antes de Cristo. Ese es Efesios 2:1. Cuando dice, Él os dio vida cuando estaban muertos en nuestros delitos y pecados. Y el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa es la primera parte donde habla nuestra condición antes de Cristo. Efesios 2:1. Entonces primero dice, muertos en vuestros delitos y pecados. La humanidad está espiritualmente separada de Dios, incapaz de buscarlo por sí misma. Este estado es una muerte espiritual, aunque básicamente vivos. Obviamente estamos vivos como seres humanos, pero espiritualmente muertos. Romanos 3:10 vamos a leer, donde nos habla acerca de eso. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Romanos capítulo 3, versículos 10 hasta el 12. 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el contexto de no hay justo. Romanos 3, 10 al 12. Entonces, bien claro dice la palabra de Dios, por esa razón que somos muertos en nuestro delito y pecado. No podemos por nuestra propia cuenta decidir hacer el bien o acercarnos a Dios. Por eso dice que Él nos dio vida, por esa razón. Y en el versículo 2 decía también, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Habla del pasado, anduvisteis. Nosotros estábamos en eso. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, cuando dice siguiendo la corriente de este mundo, describe el comportamiento influenciado por los valores
y sistemas opuestos a Dios. Valores y sistemas opuestos a Dios. Lo que el mundo ofrece. Por eso dice la corriente de este mundo. Es otro tipo de valor que nos ofrece ellos. Y otro tipo de sistema, cómo se maneja el mundo. Vamos a leer 1 Juan 2:15. Primera de Juan 2:15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso es lo que decía, siguiendo la corriente de este mundo. Y la palabra de Dios nos está diciendo, no améis al mundo. ¿En qué sentido? Al sistema de este mundo, a los valores que ofrece el mundo, que es opuesto a Dios, a lo que Dios nos enseña en su palabra. El amor enseña una falsa paz, falso amor, disfrazado de falso amor, pero en el fondo hay interés, hay otras cosas. Falsa paz, que añade tristeza, otro tipo de valores. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lastimosamente, a veces entre los cristianos mismos, ¿cuál es el tema de conversación? Lo que el mundo ofrece. A veces sí está bien hablar, queremos hablar de vehículos, de celulares, está bien. Pero hay algunos que se afanan y todo el tiempo ya habla de eso. Y no habla de la palabra de Dios, de algo eterno, algún versículo. Habla de lo que el mundo ofrece. Por eso dice, no améis al mundo, en ese sentido, no afanarnos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que si uno tiene el amor del Padre, el amor de Cristo, va a amar las cosas de Dios. ¿Qué va a amar? Va a amar el congregarse, el leer la palabra, el orar. Eso va a amar. Va a amar agradarle a Dios. Va a amar hacer buenas obras. Eso viene del Padre. Y lo que el mundo ofrece es totalmente lo contrario. Son los deseos de la carne, que más adelante explica. Versículo 16. 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne. Gálatas explica eso, esa lucha constante entre la carne, la obra de la carne y fruto del Espíritu, dice. Hay una lucha constante. Lo que nuestra carne desea, ¿qué es? Muchas veces desea satisfacción, desea su bien, es egoísta la carne. Eso es lo que desea la carne. Por eso dice los deseos de la carne. Eso es nuestra naturaleza carnal, humana, nuestro ego. ¿Qué desea el ego? Aplauso, reconocimiento. Eso es lo que el mundo define de esa manera el éxito. Que uno tenga reconocimiento, se le aplauda. Ese es el ego, los deseos de la carne. Dice los deseos de los ojos, lo que nuestros ojos ven. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Satanás tomó forma de serpiente, entonces tentó a Adán y Eva. ¿Y qué pasó? Dice que le mostró ese fruto. La palabra de Dios no dice que sea una manzana, dice un fruto. Muy agradable a los ojos. Si fuera manzana podría ser cierto porque la manzana es agradable a los ojos. Muy agradable dice. Y vio eso Eva. Vio y comió, dice, agarró y comió. Por eso dice los deseos de los ojos. El mundo siempre va a ofrecer algo que nos llama la atención, atractivo. Algo aparentemente muy bueno. Pura fachada. Esos son los deseos de los ojos. Porque sabe que muchas veces nos guiamos por los ojos, por lo que vemos. Se aplica en todos los sentidos eso. Se llama a encontrar, en nuestro caso, buscar pareja, novio, novia. No porque es muy linda o que es muy lindo. Esos son los deseos de los ojos. Es fachada. Pero no sabemos si es de Dios. Va a traer paz a eso. Y a veces nos dejamos guiar por eso. Por eso dice los deseos de los ojos. Los deseos de la vanagloria de la vida. Son vanidad, vanagloria de la vida. Cosa que no tiene sentido. Que no trasciende. No proviene del Padre, sino del mundo. En estas fiestas de Navidad, Año Nuevo, ¿la gente para qué se reúne? Para tomar otra cosa, escuchar música a todo volumen, fumar. Ni siquiera se acuerda de Dios. Algo que trasciende. Obviamente sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre. Es una forma de recordatorio nomás, no es exacto eso. Pero un buen momento para pasar en familia, entre amigos, hermanos. De compartir la palabra, orar, agradecer. Eso son lo que proviene del Padre.
Por eso dice vanagloria de la vida. La vanidad que ofrece el mundo. No proviene del Padre, sino del mundo. Y ahí 1 Juan 2:17. Este versículo es muy conocido. Es importante que sepamos de memoria este versículo de 1 Juan 2:17. Si quieren anotar, pueden anotar eso. Un versículo muy conocido y que siempre se va a hablar también de este versículo de predicar. Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. El mundo es pasajero. ¿Qué dijo Jesús en los evangelios? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué se refiere a eso? Que todo es pasajero acá en el mundo. De ahí nos hace reflexionar de no acumular cosas acá en la tierra. No vamos a llevar nada, es pasajero. Importante trabajar, hay que estudiar, pero no afanarnos por eso. Hay gente que acumula, ya tiene demasiado, mucha riqueza, bienes. Por eso dice, el mundo pasa y sus deseos, todo lo que ofrece el mundo. Lastimosamente, mucha gente acá en el mundo que son ricos, multimillonarios, no tienen a Dios, no quieren saber nada de Dios. Tienen todo, aparentemente. Por el día de mañana van a rendir cuentas ante Dios. Nada van a poder llevar al reino de los cielos. Nada de eso. La plata es bueno, no es malo en sí, sino que el amor al dinero, dice la palabra de Dios. El amor al dinero. Y acá está diciendo, el mundo pasa y sus deseos. Pero, dice, hay un punto y coma. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay algo interesante en este versículo. Acá no está diciendo el que conoce la voluntad, el que hace. No dice aquel que conoce intelectualmente o sabe cuál es la voluntad de Dios. Dice el que hace, el que pone por obra la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos arrepintamos, dejemos de hacer lo malo, podamos reconocer a Cristo Jesús como el Señor y Salvador, servirle, seguirle, ser sus discípulos. Ese es hacer la voluntad de Dios. Permanece para siempre. ¿En qué sentido? Va a trascender su vida. Acá en la tierra somos limitados. Vivimos hoy día 70, 80 años, 90, 100 máximo. Pero después nos espera una eternidad con el Señor. Por eso dice permanece para siempre, en el sentido espiritual, eterno. Esa persona sí es hijo de Dios, el que hace la voluntad de Dios. Permanece, está en Él. Va a estar seguro, firme. Por eso el mundo siempre, el sistema de este mundo, va a ofrecernos algo aparentemente mejor que lo que nos ofrece el Señor. Porque con Dios a veces sí esperamos, nos hace esperar el Señor por nuestro bien. Y el mundo quiere tomar atajos, nos ofrece todo rápido, todo instantáneo. No queremos esperar a veces. Pero lo que viene de Dios es mucho mejor. Eso Jesús enseñó. Que yo le doy mi paz y la paz que yo le doy no añade tristeza, dice. La paz que nos ofrece Él. Al contrario, lo que el mundo ofrece es una paz, aparentemente paz. Pero en el fondo, ¿qué hay? Hay tristeza, dolor, amargura. Así el mundo, puras fachadas. Toda alegría, supuestamente, todo fiesta. Pero en el fondo hay dolor, hay rencor, amargura en el corazón del ser humano. Es una máscara. Eso es lo que ofrece el mundo. Pero con el Señor es diferente. Hay un versículo también que decía que la tristeza que viene del mundo, ¿qué produce? Muerte. Lo que viene del mundo. Lo que hoy día conocemos como depresión, uno se deprime, y después ¿qué pasa? Lastimosamente se quita la vida, esa es muerte. Muerte física y espiritual. Y la tristeza que proviene de Dios es para arrepentimiento, nos quebranta, nos entristece para arrepentirnos. Y es todo lo contrario. Después ¿qué produce? Produce paz. Cuando uno se arrepiente y dice, Dios, perdóname, fallé contigo, a un Dios santo, santo, santo. Reconozco lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Uno se arrepiente. ¿Y qué produce eso? Paz, perdón, restauración. Eso ofrece el Señor. Totalmente diferente. Vayamos a Efesios 2, que estamos meditando. Por eso decía entonces Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y explicamos eso, la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice. Príncipe de la potestad del aire. Se refiere a Satanás, quien ejerce influencia sobre aquellos que están fuera del reino de Dios. Satanás opera, dice, tiene potestad acá en este siglo, en el sentido de que ejerce influencia en todos aquellos que no son hijos de Dios, que no están fuera del reino de Dios. Segunda de Corintios 4:4.
Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Está en minúscula, dice el Dios de este siglo. ¿A qué se refiere? A Satanás. Está en minúscula. También es un Dios, pero en minúscula. ¿Qué hizo él? Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso muchos rechazan hoy día cuando se les predica el Evangelio. No quieren saber nada, están cegados. Están bajo la influencia del maligno, dice también la palabra. Bajo la influencia de Satanás y sus demonios. Si Dios no hace la obra en esa persona, no va a entender. Por más que le prediquemos, no va a reconocer, no va a aceptar. Porque está cegado. Y no les puede resplandecer el Evangelio de Cristo. Por esa razón, de igual manera, nosotros tenemos que predicarle a toda criatura la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Para que conozcan lo que Dios ofrece. Efesios 2:3. Siguiendo, Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No, todos nosotros, dice, lo mismo que los demás. Pablo enfatiza que todos, sin excepción, estábamos bajo el dominio de nuestra naturaleza pecaminosa, hijos de ira. ¿Qué significa eso? Significa que como pecadores estábamos bajo la justa condena de Dios. Éramos pecadores, éramos como hijos de ira, dice Romanos 5:9. Estábamos bajo la justa condena de Dios. Romanos 5:9. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Quién nos justifica? Cristo Jesús a través de su sangre. Primera parte de Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 5:9 decía, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, la sangre de Cristo, por él seremos salvos de la ira. Interesante, ¿verdad? ¿De quién estamos siendo salvos nosotros? Justamente de Dios mismo otra vez, de su ira, de la ira de Dios. Dios mismo otra vez nos salva de él mismo. Parece paradoja, ¿verdad? Parece contradictorio. Pues él otra vez nos salva de él mismo primeramente, de Dios mismo, de su condenación, de la ira de Dios. Hay un versículo que dice, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, dice. Si Dios toma acción en la vida de alguien, nadie puede detener eso. Si Dios mismo dispone en hacer su voluntad. Por esa razón nos conviene estar a cuenta con Dios. Entender lo que Jesús hizo en la cruz, que somos justificados en él. ¿Qué significa justificación? El proceso por el cual Dios nos mira como justos por medio de Cristo. Como si que nunca pecamos. Porque depositamos nuestra confianza, nuestra fe solo en Cristo. Ahí Dios nos justifica, dice, por su sangre. Por eso dice Efesios 2, entonces 2:3. En otro tiempo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vivíamos según nuestra carne, dice. ¿Qué significa eso? Nuestros impulsos, emociones, sentimientos, nuestro ego, nuestro propio egoísmo. Y es una lucha constante eso. A veces queremos... ¿Cómo tomamos decisiones? Si nos ponemos a pensar. ¿En base a qué tomamos una decisión? En base a cómo nos hace sentir. Si me hace sentir bien, tomo esa decisión. Nos guiamos mucho por los sentimientos, las emociones, por el momento. Y a veces nos equivocamos, porque nos guiamos por eso. Por las emociones. Tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. Tiene que ser luz a nuestro camino. Entonces ahí dice hijo de ira. Y Efesios 2:4 dice, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Entonces Dios dice que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. El giro comienza, pero, ¿cómo comienza el giro? Dice, comienza con pero Dios. La salvación no es iniciada por el hombre,
sino por Dios, quien actúa en misericordia y amor. ¿Dónde se origina la salvación? En Dios mismo, no en ningún ser humano. De Dios empieza todo, la salvación. ¿Por qué? Dice, porque Dios actúa en misericordia y amor. De esa manera Dios se mueve. Por eso dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Su misericordia se puso en nuestro lugar. ¿Qué significa misericordia? Miseria de corazón. Esa palabra cordia viene de cardio, ¿verdad? Todo lo que es cardíaco, corazón. Misericordia, miseria de corazón. Dios ve nuestra miseria, que apartado de él nada podemos hacer, estamos muertos. Hay miseria en nuestro corazón, pecado. Y Dios se mueve en base a eso. Tiene misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Si Dios usaba su justicia, nos iba a castigar. Merecíamos castigo, condenación. Pero Él se mueve y dice acá, en base a su misericordia. Con que nos amó. Conocemos el versículo de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado. Amó anteriormente, en tiempo pasado, amó Dios al mundo. ¿A quién se refiere cuando dice amó al mundo? A los que van a creer en Él, a sus hijos. Y a ese mundo dice, ha dado su Hijo unigénito, a los que van a creer en Él, por sus escogidos. Parece que se contradice este versículo con el que leímos hace rato de Primera de Juan, donde decía, no améis al mundo, ni las cosas que están en él. ¿A qué se refiere cuando dice ahí, no améis al mundo? Al sistema de pecado del mundo, a la pecaminosidad, al sistema errado que ofrece el mundo. En ese sentido. Pero acá cuando dice Dios amó al mundo, se refiere a quiénes, a sus hijos, a los que están en el mundo, a los que viven ahí, por los que van a creer en él. A esa persona se refiere. Por eso dice, para que todo aquel que en él cree, todo aquel que van a creer en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya habla en presente ahí. Primero dice, amó Dios en el pasado. Después ha dado. Para que todo aquel que en él cree, dice, habla en presente, tenga vida eterna. No es que tendrá, tenga. Habla en presente. Entonces, por eso dice Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y hay un versículo que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios toma la iniciativa siempre. En amarnos, en mandar a su Hijo Jesucristo, en darnos salvación. Dios toma la iniciativa de buscarnos. Él vino a buscarnos. Entonces Dios nos amó en base a su misericordia. También dice, versículo 5, Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aún estando muertos en pecado. Nosotros. Nos dio vida juntamente con Cristo. Así como Cristo fue resucitado, esencialmente, nosotros somos resucitados espiritualmente a una nueva vida. Colosenses 2:13. Un poquito más adelante. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Aparte de darnos vida al Señor, ¿qué hace Él? ¿Qué obra más hace? Nosotros ya estamos muertos en pecados, nos dio vida y aparte dice acá, perdonando todos los pecados. Cosa que jamás nosotros podíamos autoperdonarnos o limpiarnos. Dios hizo por nosotros esa obra. Él perdonó nuestros pecados. Por eso dice, estábamos muertos en pecado y en la circunstancia de nuestra mente. Entonces por eso dice acá, aún estando nosotros muertos en pecados. Y la primera parte que decía de Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos hace acordar otra vez de Efesios, un poquito más adelante, lo que leímos recién, Efesios 2:5, lo que la primera parte explicó, cuando hablaba de salvo por gracia. Hace acordar otra vez, aún, dice otra vez, estando nosotros muertos en pecados, dice, en plural, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aclara entre paréntesis, por gracia sois salvos.
Este versículo también me hace acordar de Romanos 5, un poquito más adelante. Romanos 5:8. También otro versículo digno de anotar y acordarnos de memoria este versículo. Romanos 5:8. De hecho que todo es importante, ¿verdad? Pero siempre hay versículos que tenemos que acordarnos bien. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una vez más estamos viendo que Dios está demostrando su amor. Fácil es decir una cosa. Dios dijo y cumplió. Él demostró, dice. ¿Se acuerdan otra vez de San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él amó y no se quedó ahí, en el amor. Llevó a la acción. Dio a su Hijo unigénito. Acá dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Hay una coma y explica. En que siendo aún pecadores, o sea, no merecíamos nosotros. Merecíamos la condenación. Estábamos lejos de la presencia de Dios. No éramos santos. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque Dios muestra su amor con nosotros. Y acá Efesios decía que Él es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios demuestra que realmente es rico en misericordia. Y una vez más explicamos que si Dios actuaba en base a su justicia, merecíamos condenación. Si es por la justicia de Dios. Todos merecíamos, nadie merecía ser salvo. Absolutamente nadie, ningún ser humano. ¿Qué Dios, en base a qué se movió? En base a su misericordia y su amor, como nos explica Efesios. Y ahí Romanos nos vuelve a recordar. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Cristo dice que se dio voluntariamente por nosotros. Él pasó de todo en la cruz del Calvario, por nosotros. Es motivo de agradecimiento eso hasta que muramos, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Nadie jamás eso podía haber hecho por nosotros. Él hizo por nosotros. Pagó nuestro pecado. Saldó nuestra cuenta delante de Dios. Nos trajo paz. Nos unió con el Padre. Por eso acá Efesios está diciendo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos da esa vida para escogerle a Cristo, para acercarnos a Él. ¿Quién hizo la obra? Dios mismo. Él hizo la obra de darnos vida para escogerle a Cristo, para decidir, para pedir perdón, para acercarnos a Él. Por gracia sois salvos, por pura gracia, puro favor inmerecido de Dios. No es por otra cosa, no es por mérito o porque Dios sabía que íbamos a ser muy buenos, no es por nada de eso, por nada de eso. Dios ya sabía de antemano, antes de la fundación del mundo ya nos escogió Él, y por pura gracia. Y todos tenemos una historia de cómo le conocimos a Cristo, cómo escuchamos la palabra de Dios. En algún momento, capaz en la radio, en la tele o en nuestra pieza leyendo la Biblia, o alguien nos predicó, y ahí conocimos a Cristo, conocimos a Dios. Y realmente es una experiencia única, ese primer amor, es único eso. Es algo indescriptible, si uno no pasa eso no va a entender. Si no tiene ese encuentro genuino con el Señor Jesús, con nuestro Señor. Ese encuentro donde uno pide perdón, se arrepiente, llora por su pecado amargamente y entiende que el pecado es una ofensa a Dios, cualquier pecado. Y se arrepiente, ese es único. Si uno no pasó todavía eso, debería pasar ese momento. Ese encuentro genuino con Cristo. Donde uno conoce realmente a Cristo, el Evangelio, ama a Cristo y aborrece el pecado. Ese es lo que trae el arrepentimiento. Por eso dice, por gracia sois salvos. Eso es lo que produce la salvación. Cuando Cristo llama a alguien, se acerca a los pies de Cristo y lo hace genuinamente. Por eso Jesús una parte enseñaba en los evangelios. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le envía, dice Jesús. Aquellos justamente que se acercan a Cristo y lo hacen genuinamente, es porque Dios Padre ya preparó su corazón, le quebrantó. Y la gracia es irresistible. Eso llama también la gracia irresistible. Uno escucha el evangelio, la palabra, la sana doctrina del evangelio predicado, y se acerca a Cristo, se arrepiente, porque la obra ya está en su corazón. Dios ya está obrando, está preparando el terreno. Por eso dice, por gracia sois salvos. Por gracia. Ahí dice también en el versículo 6, Efesios 2:6, siguiendo el estudio, Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales
con Cristo Jesús. Primero entonces nosotros estamos muertos, dice, nos dio vida y nos resucitó juntamente con Él. Ese hace la obra, hace el Señor. Cuando dice, entonces, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Este lenguaje indica que ahora compartimos una posición espiritual de victoria y autoridad en Cristo. Efesios 1:20. Efesios 1:20-21. Hay unos versículos antes. Efesios capítulo 1, versículos 20-21. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Habla de la autoridad de Cristo. Y Él tiene toda autoridad, toda potestad. Y cuando dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, está diciendo entonces que indica que compartimos una posición espiritual de victoria y autoridad en Cristo. Tenemos autoridad en Cristo. Él nos da autoridad. Primeramente para predicar su palabra, autoridad. Tenemos seguridad en Él, porque Él tiene el control. Por eso dice, primero nos resucitó, porque estábamos muertos. Y dice también ahí, en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros. La salvación glorifica a Dios, ya que es una demostración de su gracia infinita a lo largo de las edades. La salvación glorifica a Dios, dice. Romanos 11:36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por eso dice que la salvación glorifica a Dios, ya que es una demostración de su gracia infinita a lo largo de las edades. Cuando entendemos esta verdad, cuando decimos, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo que hagamos a partir de ahora va a ser para la gloria de Dios. Sea lo que pensamos, lo que decimos, vamos a pensar muchas veces antes de hacer una cosa. Vamos a pensar, ¿a Dios le va a agradar esto? Jesús, ¿qué haría en mi lugar? Cristo, ¿cómo pensaría? Vamos a empezar a pensar cómo está en la palabra de Dios. Porque vamos a querer agradarle a Dios. Una vida en santidad. Por eso dice por Él, de Él. Porque viene de Él. Cuando dice de Él, significa que el origen de Dios, la fuente. Venimos de Él. Por eso dice de Él. Venimos de Dios y por Él. O sea, el día a día, por Él. O sea, a través de Él. Por Él y para Él. Para darle a Él, para la gloria a Dios. Hay una, creo que se llama Catecismo de Heidelberg. Primer punto decía, ¿verdad? Que ¿para qué? O sea, se hacían las preguntas. Yo era en Alemania, era una iglesia. Cada domingo compartían una pregunta y respondían eso. Creo que decía una de las preguntas que ¿para qué el ser humano está en la tierra? ¿Cuál es el propósito último del ser humano? Y respondían ellos, para glorificar a Dios, disfrutar de Él, para vivir en santidad y glorificar a Dios. Por eso todas las cosas, darle la gloria a Dios, para glorificarle a Él. Por eso Dios dice que le creó a Adán y Eva, para disfrutar de Él, tener comunión perfecta con el Señor y glorificarlo, reconocerlo como su autoridad. Y justamente el no glorificarle a Dios produce muchas consecuencias. Trae el pecado, es una falta de sometimiento a la voluntad de Dios. El pecar es una ofensa ante Dios, el pecado. Por eso la palabra dice, por Él y de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. O sea, en todo tiempo. Y si entendemos esa verdad, va a tener sentido todo lo que hacemos. Va a ser para la gloria de Dios. Va a ser para el Señor mismo. Continuando Efesios, entonces dice, la salvación glorifica a Dios. Y Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Conocemos este versículo muy conocido, Efesios 2:8. Por gracia sois salvos.
La salvación es un regalo inmerecido. No depende de nuestras obras, sino del favor de Dios. Romanos 3:24. Depende del favor de Dios. No es por obras, la salvación. Romanos 3:24. La justicia que es por medio de la fe, dice. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificado dice gratuitamente. No es necesario pagar por eso. Jesús ya pagó. Es gratuito. Por su gracia, ahora dice. Es gracia, gracia de Dios. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mucho del Evangelio siempre habla de eso, ¿verdad? Hay un versículo que enseguida dice en Cristo Jesús o por medio de Cristo. Aclara eso. Siempre, y Efesios es uno de los libros que más dice eso, en Cristo. Si vamos, a medida que van leyendo Efesios, se van a dar cuenta que muchos de los versículos terminan en Cristo o a través de Cristo, pero siempre dice en Cristo. En Cristo. Y acá Romano dice por medio de Cristo o en Cristo. Por gracia soy salvo por medio de la fe, dice. Por gracia. Entonces también decía, no depende de nuestras obras, sino del favor de Dios. Eso significa la gracia. Favor inmerecido de Dios. Esa es gracia. Algo que no merecíamos y Dios nos da. Por medio de la fe. La fe es el medio por el cual recibimos este regalo, no una obra que ganamos. Es un medio, dice la fe. Romanos 4:16. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿A qué tipo de fe se refiere eso? A la fe a la palabra de Dios, en Cristo Jesús, la fe en la obra de Cristo. Eso en teología se conoce como fe salvadora, solo fe. Uno de los puntos que hablaba las 5 solas, ¿verdad? Sola gracia, solo fe, solo Cristo, sola palabra, solo a Dios la gloria. Y uno de ellos es solo fe. ¿A qué tipo de fe se refiere? La fe en la palabra de Dios. Uno puede decir humanamente, yo tengo fe. Y es cierto, podemos creerlo, es que tenés fe. ¿Pues en qué sentido? Yo tengo fe de que me voy en colectivo y voy a llegar a Asunción. Confío en el chofer, que me hace llegar a Asunción, o a Ciudad del Este, o donde me vaya. Tengo fe. Confío en mi moto, en mi auto. Esa es una fe común a todo ser humano. Tenemos cierta fe, pero eso nos salva. Es una fe común. Solo la fe en la palabra de Dios, fe salvadora, se llama eso. Fe en la obra de Cristo. Es otro tipo de fe eso. Y esa fe, explica Santiago, que tiene que producir obras. Fe sin obra es muerta, dice. Si uno dice creer en Cristo, tiene que actuar. Tiene que haber evidencia en su vida que es hijo de Dios. Tiene que congregarse. Siempre yo insisto en eso. Hay que congregarse, hay que leer la palabra. Uno debe orar. Ese es un hijo de Dios. Hay evidencia en su vida que tiene fe realmente en Cristo y ama a Dios y actúa. Ese produce la fe en nosotros. Por eso dice acá, por gracia soy salvo por medio de la fe. Dice. Hay un punto y coma, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Esta palabra esto incluye todo lo que dijo anteriormente. Esto, ¿a qué se refiere? A la gracia y la fe. Esto no de vosotros. La gracia no es nuestra ni la fe. Y uno puede decir también, no, yo tengo fe, por mi fe. Por mi fe. Humanamente no tenemos fe nosotros, no viene de nosotros eso. La fe viene de Dios. Por medio de la fe, es un regalo. Romanos 10:17, siempre leemos también ese versículo. Romanos 10:17. ¿De dónde viene la fe? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? Esto se llama lectura comprensiva. Buscar dónde viene. Entonces la fe, bueno, es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la fe? El oír la palabra de Dios. O sea, que la palabra de Dios. Escuchar. De ahí viene la fe. Interesante, acá no está diciendo la fe es por el sentir o por el ver. No. El oír. No es porque nos guiamos nosotros porque sentimos, porque es por la emoción. O por experiencias. O por visiones. No. Oír la palabra de Dios. Ese produce fe. Por esa razón necesitamos enseñar la palabra, así como está escrito. Es enseñar para que la gente conozca al Señor
y el Señor va a hacer la obra. A través del Espíritu Santo va a quebrantar los corazones. Cuando predicamos la palabra, para que escuchen y tengan fe, produzcan fe en su corazón. Por esa razón necesitamos enseñar bien la palabra. Y por eso está diciendo otra vez, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No depende de nosotros, ni la gracia ni la fe. La gracia viene de Dios y la fe viene de su palabra, de Dios otra vez. Cuando escuchamos la palabra, tenemos fe. Dice otra vez, pues es don de Dios. Interesante esta palabra don. ¿Qué significa don? Había sido significa también regalo. La palabra don también significa regalo. O sea que la gracia es regalo, la fe también es un regalo que Dios nos da. Algo que no merecemos, no merecíamos. ¿Y quién de repente piensa pagar por un regalo? Nadie jamás piensa pagar. A mí en mi cumpleaños me regalaron muchos regalos tuve. Yo no pienso pagar por eso, es mío. ¿Verdad? Es importante eso. Y Dios nos da el regalo. No es para pagar por eso. No vamos a poder pagar por eso. ¿Qué debemos hacer? Agradecer. Tomar ese regalo, agradecer y vivir de acuerdo a su voluntad. Él ya nos dio todo. Y eso Efesios nos hace acordar. Que ya fuimos bendecidos en los lugares celestiales. Cristo está con nosotros. Él nos ayuda. Nosotros estábamos en nuestro tiempo en los deseos de la carne, pero hoy día nos da vida eso. Por su misericordia nos salva para seguirle. Por gracia soy salvo. Nos hace recordar, esa es la palabra. Por gracia soy salvos. Entonces ese punto, tercer punto de la salvación es por gracia, no por obras. Eso debemos recordar siempre. No por obras, es por gracia. Por medio de la fe, no por obras. No podemos ganar la salvación por méritos propios. Esto elimina toda posibilidad de orgullo humano. Si ganáramos la salvación, ya hay mucho orgulloso entre nosotros. Va a decir, no, yo por mi fuerza, yo gané un poco esto. Hoy gané la salvación. Sí se podía ganar. Porque fui inteligente, porque me fui a evangelizar a 2 o 3 almas. Hice esto y gané la salvación. Ya hay mucho orgulloso. Tito 3:5. Elimina esa posibilidad de orgullo humano. Tito 3:5. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Una vez más nos está aclarando, no por obras que hubiésemos nosotros hecho, ¿verdad? Obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó, dice. ¿Qué hizo la obra de Dios nosotros? ¿Qué hizo nosotros? Nos hizo nacer de nuevo. Eso significa el lavamiento, la regeneración. Cuando habla de lavamiento, ¿se acuerdan en San Juan 3, Jesús y Nicodemo? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo uno debe nacer? De agua y de espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa agua? La palabra agua. O sea, es sinónimo de pureza, de purificación. El agua es limpia nuestra vida. Y cuando dice agua y espíritu, ¿qué significa? Purificación espiritual, la obra del Espíritu Santo. Por eso dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es una obra del Señor, obra de la gracia del Señor en nuestro corazón. De esa manera nos salvó Él. Y último punto, para ir terminando, Efesios. Efesios 2. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el último propósito de nuestra salvación es de esta manera. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hechura suya. La palabra griega poiema implica que somos una obra maestra creada por Dios. Entonces, hechura suya, somos creación de Él. Somos una obra maestra creada por Dios para buenas obras. Aunque no somos salvos por obras, somos salvos para hacer obras que glorifiquen a Dios. Es importante entender este concepto, este punto. Sí, no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Eso es diferente. Diferente de decir por obras o para buenas obras. Cuando decimos somos salvos por obras es por medio de la obra, no. Es para buenas obras, es con un propósito. Aquel que es salvo realmente, la evidencia es que hace buenas obras. Ese es fruto ya, fruto de la salvación.
No es para merecer la salvación, sino para hacer obras que glorifiquen a Dios. Mateo 5:16. Para hacer obras que glorifiquen a Dios. Interesante como dice esta enseñanza de Jesús. Mateo 5:16. La luz del mundo, el contexto. Mateo 5:16. Jesús mismo enseña esto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué entonces hacemos buenas obras? Para que los demás glorifiquen a nuestro Padre. No es para que nos aplaudan a nosotros. No es para recibir aplausos ni elogio. Es para que glorifiquen al Padre. Y el mundo enseña totalmente lo contrario. El mundo quiere mostrarse, quiere aparentar, quiere presumir. Ayuda a los demás y quiere lo que se le aplauda, que publica lo de eso. Eso son caridad. Eso no salva. Delante de Dios no salva eso. Sino que hay que hacer buenas obras, pero para glorificarle a Dios. ¿Qué también es buenas obras? Justamente predicar la palabra. Lo que queremos hacer es evangelización. Es buenas obras. Invitar a los vecinos acá, llevarle una palabra, orar por ellos. No hace falta que sea muy largo, un 5 o 10 minutos. Llegar a la casa, invitarle. Esas es buenas obras. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No es fácil salir afuera a predicar. Realmente es dificilísimo. Pero Jesús enseñó acá que no podemos esconder la luz ahí en el cajón. O sea, entre 4 paredes. Tenemos que sacar afuera, predicar y enseñar también la verdad. Debemos prepararnos, estar orando ya para salir a predicar. ¿Qué es lo que queremos hacer? Vamos a ver si hacemos ya este sábado a la tarde o domingo a la tarde. Y a los vecinos, invitarles a hacer evangelismo. Entonces estemos orando, y hermano, por eso. Y entendamos ese versículo que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así estamos alumbrando. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es una buena obra. De ir a invitar, de orar por alguien, llevar una palabra. Por eso dice, entonces, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En ese sentido. Y también dice, para buenas obras. Preparado de antemano. Dios tiene un plan específico para cada creyente. Estas obras son una parte integral de su propósito eterno. Dios ya preparó, dice, de antemano. Dios con la salvación dice que proveyó también, ya también las buenas obras que vamos a hacer nosotros. A partir de ahí. Vamos a leer Filipenses 2:13. Muy interesante este versículo, muy conocido. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El hecho de que queramos y lo hagamos viene del Señor. No cualquiera va a hacer lo que estamos haciendo nosotros hoy día. De venir cada miércoles, reunirnos acá, estudiar la palabra, orar. No cualquiera. Y literalmente así es. Lastimosamente, desde tiempo hace mucho, cuando hay concierto cristiano, se llena. Todo se queda al concierto cristiano. Cuando hay reunión de oración, muy poco. Estudio bíblico, poco. No todos quieren participar. La gente quiere más por la emoción seguida, porque quiere emocionarse, quiere sentir, quiere reírse. Y los conciertos, eso se logra muchas veces. Es show cuando aprende la palabra. Salen vacíos de ese lugar. Lastimosamente así es. Nosotros que con muchos hermanos también crecimos en la iglesia, cuando éramos adolescentes, siempre nos íbamos al concierto cristiano y analizamos. Y muy poco se predica la palabra de Dios. Y es concierto cristiano entre comillas. Y muy poco se enseña la palabra de Dios. Es muy vacío. Solo es música. Por eso no cambia. Lo que cambia es la palabra de Dios, que creo que leímos recién en Romanos 10:17. El escuchar la palabra de Dios. El ser predicado. Eso sí cambia. Por esa razón, entonces, como dice acá Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. El hecho de que queramos orar, ese Dios produce en nosotros. El querer orar, el querer leer la palabra, el estudiar. Humanamente nadie va a hacer eso, así por sus fuerzas. El ser humano natural, dice, el hombre natural, ¿qué quiere hacer? Quiere descansar, quiere ver la tele, quiere irse al cine, no quiere leer la palabra de Dios, no quiere orar. El ser humano natural. Su carne no le gusta eso. ¿Quién produce en nosotros? Dios mismo. ¿Pero qué debemos hacer nosotros? Buscarla, pedir su ayuda, descansar en su gracia, pedirle sabiduría,
para que tengamos ese deseo de querer leer la palabra de Dios. Porque es lo más importante, lo que aprendimos recién. Eso es lo que trasciende. Porque cielo y tierra va a pasar, dice la palabra, pero su palabra no va a pasar. Eso permanece para siempre. Y lo que aprendimos en San Juan recién, en el versículo que leímos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso debemos tener en cuenta siempre. Todo esto va a pasar. Como siempre les animo yo a los que están estudiando, también estudien, está bien, hay que estudiar, hay que salir adelante. Pues no se afanen por eso, eso no es todo en la vida. Hay algo más importante, tener a Cristo en el corazón, solo Cristo, eso es lo más importante. Como Jesús enseñó, ¿de qué le sirve al ser humano ganarse el mundo y perder su alma? Se gana el mundo, tiene los títulos que quieren, toda la riqueza que quiere, pero su alma, va a perder su alma el día de mañana eso. Va a rendir cuenta a Dios. Hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy pongamos una cuenta con Dios. Digámosle, reconozcamos que somos pecadores en la autoridad de Cristo. Que Él ya murió por nosotros en la cruz, resucitó, hoy día está vivo. Él ya venció, ya pagó el precio que merecíamos pagar. Eso es lo más importante, el mensaje central de todo esto. Y como conclusión, Efesios 2, 1 al 10, estuvimos meditando esta noche, nos presenta un panorama completo de nuestra salvación. Efesios 2, 1 al 10. ¿De dónde nos sacó Dios? De la muerte espiritual y del dominio del pecado. De ahí Dios nos sacó. Éramos antes, hacía nuestra vida antes. La pregunta, ¿de dónde nos sacó Dios? De la muerte espiritual y del dominio del pecado. ¿Cómo nos salvó? Por gracia, mediante la fe en Cristo. Debemos tener en cuenta eso. ¿Cómo nos salvó Él? Por su gracia, mediante la fe en Cristo. ¿Para qué nos salvó? Para hacer una nueva creación que viva en obediencia a su voluntad. Otra cosa a tener en cuenta. ¿Nos salvó para qué? Para hacer una nueva creación o nueva criatura que viva en obediencia a su voluntad. Este pasaje resalta la grandeza de la misericordia y gracia de Dios, que no solo nos rescató, sino que nos transformó en instrumentos de su gloria. Somos instrumentos útiles en su mano. Y para terminar, hace como 2 años tuve una capacitación en Betel de discipulado. Hizo una buena pregunta el que nos capacitó, de que muchas veces a uno se le pregunta, si a alguien se le preguntara, ¿verdad?, ¿por qué va a entrar al cielo? Famosa esa pregunta, ¿verdad?, de por qué va a entrar al cielo. Y algunos dicen por buenas obras, ayudar a alguien. Obviamente la respuesta era por fe en Cristo, ¿verdad? Y algunos se quedan ahí, muchos dicen sí por fe en Cristo, está bien. Porque yo creí, dice algunos. Yo creí, yo acepté a Cristo en mi corazón. La mayoría dice así. Yo acepté a Cristo en mi corazón. Una vez me predicaron y escuché y acepté. Parece una buena respuesta. Todavía sí o no es la respuesta si leemos la palabra. ¿Cómo debería ser la respuesta? Entonces, sí, por la fe en Cristo, pero porque Él murió por mí. Él me eligió a mí. No es que yo le elegí a Él. Dios nos rescató. Nadie le elige a Dios. Dios no hizo la obra, como dice acá, nos dio vida en Efesios. Y uno escogió, ¿por qué? Porque Dios nos da esa capacidad de escoger. Recién leímos. ¿Quién produce en nosotros el querer como el hacer? Dios mismo. El hecho de que queramos y lo hagamos, Dios produce en nosotros. Entonces la respuesta es por lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Él murió por mí. Él pagó mi pecado. Yo merecía estar ahí. Esa es la respuesta. Yo merecía estar en la cruz del Calvario y Jesús pagó por mí. Por gracia. Por su gracia. Primeramente por su gracia realmente. Y por la fe en su palabra, en Cristo. Por eso somos salvos. Entonces, queridos hermanos, si están dudando en este momento, o sea, se hacen esa pregunta de ¿seré yo salvo? Que si yo soy hijo de Dios, hija de Dios. Leamos la palabra. Preguntémosle a Dios. Leamos la palabra. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios hoy día? ¿Estamos seguros en eso? ¿De que Jesús murió por nosotros en la cruz? ¿Que nosotros merecíamos estar en la cruz del Calvario? Si reconocemos eso, sí somos hijos de Dios. Y vivimos en obediencia. Y por sobre todo vivir en obediencia delante de Él. Por eso dice Efesios, la última parte decía, para buenas obras. Las buenas obras glorifican a Dios. Si es conforme a su voluntad. Si estas buenas obras procede de un corazón ya regenerado por Dios. Eso sí, Dios se agrada de eso. Eso ya es un tema también aparte que no hablamos de eso. Que Dios sí se agrada de buenas obras que proceden de un corazón que ya es regenerado. Un corazón que ama a Dios, que ama a Cristo, que le pidió perdón. Pues si procede de un corazón que no tiene a Cristo, Dios aborrece esa buena obra, no acepta esa buena obra de Dios. No es válido. Lo que la mayoría del mundo hace, quiere mostrarse, quiere aparentar y hace buenas obras. Pero no conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la palabra de Dios. Entonces, de esa manera terminamos Efesios 2, 1 al 10, entendiendo, entonces,
nuestra condición delante de Dios, la salvación tan grande que Él nos da por gracia, por su misericordia, y todo esto para glorificarle a Él, para la gloria de Dios, todo para su gloria. Nuestras buenas obras que hacemos es para la gloria de Dios. Lo que somos es para la gloria de Dios. Lo que vamos a hacer el día de mañana es para la gloria de Dios. Amén. Entonces que Dios les siga bendiciendo y seguimos el próximo miércoles. Amén.